Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con ustedes en esta noche tranquila. Antes de cerrar sus ojos, quiero invitarlos a un viaje al pasado, a una noche sagrada en el año 970 a.C. Allí, en el monte Gabaón, un joven rey llamado Salomón se arrodillaba ante el altar. Acababa de perder a su padre, el rey David, y se sentía pequeño frente a un reino lleno de desafíos. Tal vez usted se siente así hoy, revisando sus cuentas o preocupándose por el costo de la vida que no para de subir. Salomón también sentía miedo, pero esa noche Dios se le apareció en sueños y le hizo una pregunta que cambiaría la historia. ¿Qué quieres que te dé? Salomón no pidió oro, ni poder, ni una larga vida. Él pidió un corazón sabio para guiar a su pueblo. Y esa respuesta conmovió el corazón de Dios. Al buscar la sabiduría primero, Dios le otorgó no solo lo que pidió, sino también riquezas y gloria como ningún otro rey ha tenido jamás. Esta es la primera y más grande ley financiera de Dios. Busca primero la sabiduría y las bendiciones te seguirán. En este mundo de 2026 corremos tras el dinero, pero la Biblia nos dice en Proverbios que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. La sabiduría, o jochma en hebreo, no es solo conocimiento. Es la habilidad de vivir bajo el temor de Dios y tomar decisiones que Él bendice. Si usted confía en este principio hoy, escriba amén en su corazón y prepárese para ver cómo Dios abre puertas donde antes había muros. Recuerden el testimonio de la hermana Yonji, quien a los 58 años enfrentaba una deuda inmensa tras la pérdida de su esposo. Ella no se desesperó por el dinero, sino que cada madrugada buscó la sabiduría de Dios. A través de una oportunidad inesperada y su diligencia, Dios no solo canceló sus deudas, sino que la bendijo con una abundancia que nunca imaginó. No persiga el dinero, persiga al Dios que es dueño de todo el oro y la plata. Descanse ahora, sabiendo que su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Al despertar o antes de dormir, recuerde la segunda ley. Busque al Señor de madrugada. Salomón escribió que quienes lo buscan temprano lo hallan, y con él vienen las riquezas duraderas. Buscar a Dios en el silencio del alba no es solo una rutina, es poner a Dios como el invitado de honor en su día. Muchos hombres exitosos se levantan temprano, pero el secreto de Salomón era buscar el rostro de Dios antes que cualquier noticia o preocupación. Cuando usted dedica sus primeros pensamientos al Creador, Él se encarga de que su día sea fructífero y sus manos encuentren bendición en todo lo que toquen. La tercera ley es un misterio para el mundo, pero una realidad para el reino. Dar a los pobres es prestarle al Señor. El mundo dice que hay que acumular para ser rico, pero Dios dice que hay que repartir para abundar. Proverbios nos enseña que Dios mismo es el fiador de quien ayuda al necesitado y que Él pagará con intereses celestiales. No vea la generosidad como una pérdida, sino como una inversión en el banco del cielo. Jesús mismo nos prometió que si damos, se nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Como aquel pastor que en su escasez dio lo último que tenía para ayudar a un hermano enfermo y vio cómo Dios multiplicó ese gesto en una provisión milagrosa para su propia iglesia. Dios nunca se queda con nada de nadie. Él siempre devuelve mucho más de lo que entregamos con amor.
Queridos hermanos, mientras descansan en sus camas, reflexionemos en la cuarta ley de Salomón, la bendición de la diligencia. La Biblia nos dice que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En este tiempo donde todo parece ir tan rápido, a veces nos sentimos cansados, pero Dios nos llama a hacer cada pequeña tarea como si fuera para Él. No importa si es cuidar de los nietos, limpiar el hogar o realizar un trabajo profesional. Cuando usted pone su corazón y lo hace para el Señor, Él abre puertas de honor. Recuerden la historia del joven Min Jun, quien comenzó limpiando un pequeño local con total entrega, y cómo Dios, viendo su fidelidad en lo poco, lo llevó a ser un líder respetado. Dios bendice las manos que no se rinden, manos que reflejan la luz de Cristo en cada acción. La quinta ley es la base de una paz verdadera, la honestidad total. En Proverbios, Salomón nos advierte que las pesas falsas son abominación al Señor, pero la pesa cabal es su deleite. Quizás el mundo diga que para ganar dinero hay que engañar un poco, o que ser demasiado honesto es perder oportunidades. Pero escuchen bien, el dinero ganado con engaño puede saber dulce al principio, pero termina convirtiéndose en arena en la boca. La bendición que permanece es la que viene con una conciencia limpia. Dios es nuestro proveedor, y Él prefiere bendecir a un hijo honesto que camina en integridad antes que a 1000 que corren tras la riqueza injusta. Al cerrar sus ojos esta noche, sienta la libertad de haber caminado con rectitud, pues sobre esa base Dios construirá para usted una casa que nada podrá derrumbar. Entremos ahora en la sexta ley, una de las promesas más poderosas de la Escritura, el diezmo fiel. Muchos temen que al dar el 10% no les alcance para lo demás, especialmente cuando los precios suben y las pensiones son limitadas. Pero Dios nos hace un desafío amoroso en Malaquías. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. El diezmo no es una carga, es la llave que abre el granero celestial. Cuando usted reconoce que todo lo que tiene le pertenece a Dios y le devuelve lo que es suyo, Él promete reprender al devorador por usted. La hermana Millong, siendo madre soltera, decidió confiar en esta promesa con sus últimos recursos y vio cómo Dios multiplicó milagrosamente su provisión, dándole incluso una casa propia. Confíe en que Dios sabe sumar mucho mejor que nosotros. Finalmente, la séptima ley de Salomón nos habla del corazón, el don de la alegría al dar. Dios ama al dador alegre. No se trata solo de la cantidad, sino del amor con que se ofrece. Salomón nos enseña que el ojo generoso será bendito. Si damos con queja o por obligación, perdemos la bendición del cielo. Pero si usted da con gratitud, reconociendo que Dios ha sido bueno con usted todos estos años, entonces la gracia de Dios abundará en su vida, de manera que siempre tenga lo suficiente para toda buena obra. Recuerden al anciano diácono, que a pesar de su humilde pensión, daba siempre con una sonrisa brillante. Esa era su verdadera riqueza, y Dios nunca permitió que le faltara pan ni consuelo.
Que su generosidad sea siempre un acto de adoración que perfume su hogar. Ahora, unamos nuestros corazones en oración, dejando que estas 7 leyes penetren en nuestro espíritu. Padre Celestial, en esta noche silenciosa nos acercamos a ti con humildad. Te damos gracias por la sabiduría del Rey Salomón, que hoy ilumina nuestras vidas. Señor, perdónanos si hemos puesto nuestra confianza en el dinero o si hemos dejado que el miedo al futuro nuble nuestra fe. Hoy decidimos buscar tu reino primero. Oramos por cada hermano y hermana que escucha estas palabras, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones mientras duermen. Declaramos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Señor, abre las ventanas de los cielos sobre estos hogares, que el aceite de la unción de prosperidad no escasee en sus vasijas. Bendice sus manos para que todo lo que hagan prospere. Te pedimos sabiduría para administrar cada moneda y generosidad para compartir con el que sufre. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre, de generación en generación. Dormimos confiados en que tú estás trabajando a nuestro favor, preparando un mañana de bendición, de salud y de provisión abundante. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador y Proveedor, oramos. Amén. Queridos hermanos, mientras el sueño comienza a envolverlos, piensen en la quietud de la madrugada. Salomón descubrió que hay un poder especial cuando buscamos a Dios antes que al mundo. La palabra hebrea shahar, que significa buscar temprano, implica un anhelo profundo como el de alguien que busca agua en el desierto. Para usted, que ha vivido muchos años, sabe bien que las preocupaciones suelen ser más ruidosas en el silencio de la noche. Pero Salomón nos dice: los que me aman, yo los amo, y los que me buscan temprano, me hallan. Con él vienen las riquezas, el honor y la justicia. No es solo levantarse temprano, es poner la mirada en el Creador antes que en cualquier problema. Piense en la anciana diaconisa que durante 40 años vendió verduras en el mercado. Ella se levantaba a las 3 de la mañana no para revisar sus cuentas, sino para abrir su Biblia. Aunque el mundo enfrentara crisis económicas o pandemias, sus verduras siempre eran las primeras en venderse. Ella decía con una sonrisa: si yo busco a Dios primero, Él se encarga de mi día. Esta es la seguridad que Dios quiere darle a usted hoy. No importa su edad o su situación actual, Dios tiene el control de sus finanzas. Al igual que esa mujer que ahora vive con la bendición de ver sus graneros llenos, usted también puede descansar sabiendo que su fidelidad en la oración matutina construye un muro de protección sobre su hogar y su familia. Dios no olvida su devoción, Él cuenta cada oración y cada lágrima. Continuemos meditando en la ley de la siembra. Salomón nos dejó una enseñanza que desafía la lógica humana. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El mundo nos enseña a cerrar el puño para retener lo poco que tenemos, pero el reino de Dios nos invita a abrir la mano.
Cuando usted ayuda a un vecino necesitado o apoya la obra de Dios con alegría, está activando una ley espiritual que no puede fallar. Es como un agricultor que confía la semilla a la tierra. Parece que la pierde, pero en realidad está preparando una cosecha abundante. Recuerden que Dios se identifica con el necesitado. Cuando usted da, no está perdiendo dinero, está haciendo un depósito en la cuenta más segura del universo. Dios prometió que devolvería esa semilla presionada, sacudida y desbordante. Imaginen por un momento las manos de Jesús sosteniendo sus ofrendas y sus actos de caridad, bendiciéndolos y multiplicándolos para que nunca falte el pan en su mesa ni la alegría en su corazón. Usted no tiene que temer a la escasez en su vejez, porque sirve a un Dios que es el dueño de todo. Él se deleita en proveer para sus hijos que tienen un corazón generoso. Duerma tranquilo, sabiendo que su generosidad ha subido como un aroma fragante ante el trono de la gracia, y la respuesta del cielo está en camino. Finalmente, llegamos al reposo de esta noche, con la certeza de que estas leyes no son solo para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. Salomón recibió la bendición por la fidelidad de su padre David, y usted, al seguir estos principios, está dejando un legado espiritual y material para sus hijos y nietos. La Biblia dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Su fe, sus diezmos, su honestidad y su arduo trabajo son semillas que florecerán en la vida de los que usted más ama. No se preocupe por lo que dejará en el banco, preocúpese por el Dios al que les ha enseñado a servir, pues Él es la herencia más grande. Hermanos amados, sientan ahora la presencia de Jesús al lado de su cama. Él les dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Visualicen al Señor Jesús extendiendo sus manos sobre sus finanzas, sobre sus hijos, sobre su salud. Las 7 leyes de Salomón se resumen en una sola palabra: confianza. Confíe en su sabiduría, confíe en su tiempo, confíe en su provisión. Al cerrar sus ojos, suelten toda carga. El Dios de Salomón es su Dios hoy, en el 2026 y por la eternidad. Él nunca cambia. Sus promesas son sí y amén. Que el Espíritu Santo les susurre palabras de consuelo y que mañana despierten con nuevas fuerzas y una esperanza renovada. Que la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre todos ustedes. Descansen en su amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con ustedes en esta noche tranquila. Antes de cerrar sus ojos, quiero invitarlos a un viaje al pasado, a una noche sagrada en el año 970 a.C. Allí, en el monte Gabaón, un joven rey llamado Salomón se arrodillaba ante el altar. Acababa de perder a su padre, el rey David, y se sentía pequeño frente a un reino lleno de desafíos. Tal vez usted se siente así hoy, revisando sus cuentas o preocupándose por el costo de la vida que no para de subir. Salomón también sentía miedo, pero esa noche Dios se le apareció en sueños y le hizo una pregunta que cambiaría la historia. ¿Qué quieres que te dé? Salomón no pidió oro, ni poder, ni una larga vida. Él pidió un corazón sabio para guiar a su pueblo. Y esa respuesta conmovió el corazón de Dios. Al buscar la sabiduría primero,
Dios le otorgó no solo lo que pidió, sino también riquezas y gloria como ningún otro rey ha tenido jamás. Esta es la primera y más grande ley financiera de Dios. Busca primero la sabiduría y las bendiciones te seguirán. En este mundo de 2026 corremos tras el dinero, pero la Biblia nos dice en Proverbios que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. La sabiduría, o jochma en hebreo, no es solo conocimiento, es la habilidad de vivir bajo el temor de Dios y tomar decisiones que Él bendice. Si usted confía en este principio hoy, escriba amén en su corazón y prepárese para ver cómo Dios abre puertas donde antes había muros. Recuerden el testimonio de la hermana Yonji, quien a los 58 años enfrentaba una deuda inmensa tras la pérdida de su esposo. Ella no se desesperó por el dinero, sino que cada madrugada buscó la sabiduría de Dios. A través de una oportunidad inesperada y su diligencia, Dios no solo canceló sus deudas, sino que la bendijo con una abundancia que nunca imaginó. No persiga el dinero, persiga al Dios que es dueño de todo el oro y la plata. Descanse ahora, sabiendo que su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Al despertar o antes de dormir, recuerde la segunda ley. Busque al Señor de madrugada. Salomón escribió que quienes lo buscan temprano lo hallan, y con él vienen las riquezas duraderas. Buscar a Dios en el silencio del alba no es solo una rutina, es poner a Dios como el invitado de honor en su día. Muchos hombres exitosos se levantan temprano, pero el secreto de Salomón era buscar el rostro de Dios antes que cualquier noticia o preocupación. Cuando usted dedica sus primeros pensamientos al Creador, Él se encarga de que su día sea fructífero y sus manos encuentren bendición en todo lo que toquen. La tercera ley es un misterio para el mundo, pero una realidad para el reino. Dar a los pobres es prestarle al Señor. El mundo dice que hay que acumular para ser rico, pero Dios dice que hay que repartir para abundar. Proverbios nos enseña que Dios mismo es el fiador de quien ayuda al necesitado y que Él pagará con intereses celestiales. No vea la generosidad como una pérdida, sino como una inversión en el banco del cielo. Jesús mismo nos prometió que si damos, se nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Como aquel pastor que en su escasez dio lo último que tenía para ayudar a un hermano enfermo y vio cómo Dios multiplicó ese gesto en una provisión milagrosa para su propia iglesia. Dios nunca se queda con nada de nadie. Él siempre devuelve mucho más de lo que entregamos con amor. Queridos hermanos, mientras descansan en sus camas, reflexionemos en la cuarta ley de Salomón, la bendición de la diligencia. La Biblia nos dice que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En este tiempo donde todo parece ir tan rápido, a veces nos sentimos cansados, pero Dios nos llama a hacer cada pequeña tarea como si fuera para Él. No importa si es cuidar de los nietos, limpiar el hogar o realizar un trabajo profesional. Cuando usted pone su corazón y lo hace para el Señor, Él abre puertas de honor. Recuerden la historia del joven Min Jun, quien comenzó limpiando un pequeño local con total entrega, y cómo Dios, viendo su fidelidad en lo poco, lo llevó a ser un líder respetado.
Dios bendice las manos que no se rinden, manos que reflejan la luz de Cristo en cada acción. La quinta ley es la base de una paz verdadera, la honestidad total. En Proverbios, Salomón nos advierte que las pesas falsas son abominación al Señor, pero la pesa cabal es su deleite. Quizás el mundo diga que para ganar dinero hay que engañar un poco, o que ser demasiado honesto es perder oportunidades. Pero escuchen bien, el dinero ganado con engaño puede saber dulce al principio, pero termina convirtiéndose en arena en la boca. La bendición que permanece es la que viene con una conciencia limpia. Dios es nuestro proveedor, y Él prefiere bendecir a un hijo honesto que camina en integridad antes que a 1000 que corren tras la riqueza injusta. Al cerrar sus ojos esta noche, sienta la libertad de haber caminado con rectitud, pues sobre esa base Dios construirá para usted una casa que nada podrá derrumbar. Entremos ahora en la sexta ley, una de las promesas más poderosas de la Escritura, el diezmo fiel. Muchos temen que al dar el 10% no les alcance para lo demás, especialmente cuando los precios suben y las pensiones son limitadas. Pero Dios nos hace un desafío amoroso en Malaquías. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. El diezmo no es una carga, es la llave que abre el granero celestial. Cuando usted reconoce que todo lo que tiene le pertenece a Dios y le devuelve lo que es suyo, Él promete reprender al devorador por usted. La hermana Millong, siendo madre soltera, decidió confiar en esta promesa con sus últimos recursos y vio cómo Dios multiplicó milagrosamente su provisión, dándole incluso una casa propia. Confíe en que Dios sabe sumar mucho mejor que nosotros. Finalmente, la séptima ley de Salomón nos habla del corazón, el don de la alegría al dar. Dios ama al dador alegre. No se trata solo de la cantidad, sino del amor con que se ofrece. Salomón nos enseña que el ojo generoso será bendito. Si damos con queja o por obligación, perdemos la bendición del cielo. Pero si usted da con gratitud, reconociendo que Dios ha sido bueno con usted todos estos años, entonces la gracia de Dios abundará en su vida, de manera que siempre tenga lo suficiente para toda buena obra. Recuerden al anciano diácono, que a pesar de su humilde pensión, daba siempre con una sonrisa brillante. Esa era su verdadera riqueza, y Dios nunca permitió que le faltara pan ni consuelo. Que su generosidad sea siempre un acto de adoración que perfume su hogar. Ahora, unamos nuestros corazones en oración, dejando que estas 7 leyes penetren en nuestro espíritu. Padre Celestial, en esta noche silenciosa nos acercamos a ti con humildad. Te damos gracias por la sabiduría del Rey Salomón, que hoy ilumina nuestras vidas. Señor, perdónanos si hemos puesto nuestra confianza en el dinero o si hemos dejado que el miedo al futuro nuble nuestra fe. Hoy decidimos buscar tu reino primero. Oramos por cada hermano y hermana que escucha estas palabras, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones mientras duermen. Declaramos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Señor,
Abre las ventanas de los cielos sobre estos hogares, que el aceite de la unción de prosperidad no escasee en sus vasijas. Bendice sus manos para que todo lo que hagan prospere. Te pedimos sabiduría para administrar cada moneda y generosidad para compartir con el que sufre. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre, de generación en generación. Dormimos confiados en que tú estás trabajando a nuestro favor, preparando un mañana de bendición, de salud y de provisión abundante. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador y Proveedor, oramos. Amén. Queridos hermanos, mientras el sueño comienza a envolverlos, piensen en la quietud de la madrugada. Salomón descubrió que hay un poder especial cuando buscamos a Dios antes que al mundo. La palabra hebrea shahar, que significa buscar temprano, implica un anhelo profundo como el de alguien que busca agua en el desierto. Para usted, que ha vivido muchos años, sabe bien que las preocupaciones suelen ser más ruidosas en el silencio de la noche. Pero Salomón nos dice: los que me aman, yo los amo, y los que me buscan temprano, me hallan. Con él vienen las riquezas, el honor y la justicia. No es solo levantarse temprano, es poner la mirada en el Creador antes que en cualquier problema. Piense en la anciana diaconisa que durante 40 años vendió verduras en el mercado. Ella se levantaba a las 3 de la mañana no para revisar sus cuentas, sino para abrir su Biblia. Aunque el mundo enfrentara crisis económicas o pandemias, sus verduras siempre eran las primeras en venderse. Ella decía con una sonrisa: si yo busco a Dios primero, Él se encarga de mi día. Esta es la seguridad que Dios quiere darle a usted hoy. No importa su edad o su situación actual, Dios tiene el control de sus finanzas. Al igual que esa mujer que ahora vive con la bendición de ver sus graneros llenos, usted también puede descansar sabiendo que su fidelidad en la oración matutina construye un muro de protección sobre su hogar y su familia. Dios no olvida su devoción, Él cuenta cada oración y cada lágrima. Continuemos meditando en la ley de la siembra. Salomón nos dejó una enseñanza que desafía la lógica humana. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El mundo nos enseña a cerrar el puño para retener lo poco que tenemos, pero el reino de Dios nos invita a abrir la mano. Cuando usted ayuda a un vecino necesitado o apoya la obra de Dios con alegría, está activando una ley espiritual que no puede fallar. Es como un agricultor que confía la semilla a la tierra. Parece que la pierde, pero en realidad está preparando una cosecha abundante. Recuerden que Dios se identifica con el necesitado. Cuando usted da, no está perdiendo dinero, está haciendo un depósito en la cuenta más segura del universo. Dios prometió que devolvería esa semilla presionada, sacudida y desbordante. Imaginen por un momento las manos de Jesús sosteniendo sus ofrendas y sus actos de caridad, bendiciéndolos y multiplicándolos para que nunca falte el pan en su mesa ni la alegría en su corazón. Usted no tiene que temer a la escasez en su vejez, porque sirve a un Dios que es el dueño de todo. Él se deleita en proveer para sus hijos que tienen un corazón generoso.
duerma tranquilo, sabiendo que su generosidad ha subido como un aroma fragante ante el trono de la gracia y la respuesta del cielo está en camino. Finalmente, llegamos al reposo de esta noche, con la certeza de que estas leyes no son solo para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. Salomón recibió la bendición por la fidelidad de su padre David, y usted, al seguir estos principios, está dejando un legado espiritual y material para sus hijos y nietos. La Biblia dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Su fe, sus diezmos, su honestidad y su arduo trabajo son semillas que florecerán en la vida de los que usted más ama. No se preocupe por lo que dejará en el banco, preocúpese por el Dios al que les ha enseñado a servir, pues Él es la herencia más grande. Hermanos amados, sientan ahora la presencia de Jesús al lado de su cama. Él les dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Visualicen al Señor Jesús extendiendo sus manos sobre sus finanzas, sobre sus hijos, sobre su salud. Las 7 leyes de Salomón se resumen en una sola palabra: confianza. Confíe en su sabiduría, confíe en su tiempo, confíe en su provisión. Al cerrar sus ojos, suelten toda carga. El Dios de Salomón es su Dios hoy, en el 2026 y por la eternidad. Él nunca cambia. Sus promesas son sí y amén. Que el Espíritu Santo les susurre palabras de consuelo y que mañana despierten con nuevas fuerzas y una esperanza renovada. Que la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre todos ustedes. Descansen en su amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con ustedes en esta noche tranquila. Antes de cerrar sus ojos, quiero invitarlos a un viaje al pasado, a una noche sagrada en el año 970 a.C. Allí, en el monte Gabaón, un joven rey llamado Salomón se arrodillaba ante el altar. Acababa de perder a su padre, el rey David, y se sentía pequeño frente a un reino lleno de desafíos. Tal vez usted se siente así hoy, revisando sus cuentas o preocupándose por el costo de la vida que no para de subir. Salomón también sentía miedo, pero esa noche Dios se le apareció en sueños y le hizo una pregunta que cambiaría la historia. ¿Qué quieres que te dé? Salomón no pidió oro, ni poder, ni una larga vida. Él pidió un corazón sabio para guiar a su pueblo. Y esa respuesta conmovió el corazón de Dios. Al buscar la sabiduría primero, Dios le otorgó no solo lo que pidió, sino también riquezas y gloria como ningún otro rey ha tenido jamás. Esta es la primera y más grande ley financiera de Dios. Busca primero la sabiduría y las bendiciones te seguirán. En este mundo de 2026, corremos tras el dinero, pero la Biblia nos dice en Proverbios que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. La sabiduría, o jochma en hebreo, no es solo conocimiento, es la habilidad de vivir bajo el temor de Dios y tomar decisiones que Él bendice. Si usted confía en este principio hoy, escriba amén en su corazón y prepárese para ver cómo Dios abre puertas donde antes había muros. Recuerden el testimonio de la hermana Yonji, quien a los 58 años enfrentaba una deuda inmensa tras la pérdida de su esposo. Ella no se desesperó por el dinero, sino que cada madrugada buscó la sabiduría de Dios.
A través de una oportunidad inesperada y su diligencia, Dios no solo canceló sus deudas, sino que la bendijo con una abundancia que nunca imaginó. No persiga el dinero, persiga al Dios que es dueño de todo el oro y la plata. Descanse ahora, sabiendo que su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Al despertar o antes de dormir, recuerde la segunda ley. Busque al Señor de madrugada. Salomón escribió que quienes lo buscan temprano lo hallan, y con él vienen las riquezas duraderas. Buscar a Dios en el silencio del alba no es solo una rutina, es poner a Dios como el invitado de honor en su día. Muchos hombres exitosos se levantan temprano, pero el secreto de Salomón era buscar el rostro de Dios antes que cualquier noticia o preocupación. Cuando usted dedica sus primeros pensamientos al Creador, Él se encarga de que su día sea fructífero y sus manos encuentren bendición en todo lo que toquen. La tercera ley es un misterio para el mundo, pero una realidad para el reino. Dar a los pobres es prestarle al Señor. El mundo dice que hay que acumular para ser rico, pero Dios dice que hay que repartir para abundar. Proverbios nos enseña que Dios mismo es el fiador de quien ayuda al necesitado y que Él pagará con intereses celestiales. No vea la generosidad como una pérdida, sino como una inversión en el banco del cielo. Jesús mismo nos prometió que si damos, se nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Como aquel pastor que en su escasez dio lo último que tenía para ayudar a un hermano enfermo y vio cómo Dios multiplicó ese gesto en una provisión milagrosa para su propia iglesia. Dios nunca se queda con nada de nadie. Él siempre devuelve mucho más de lo que entregamos con amor. Queridos hermanos, mientras descansan en sus camas, reflexionemos en la cuarta ley de Salomón, la bendición de la diligencia. La Biblia nos dice que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En este tiempo donde todo parece ir tan rápido, a veces nos sentimos cansados, pero Dios nos llama a hacer cada pequeña tarea como si fuera para Él. No importa si es cuidar de los nietos, limpiar el hogar o realizar un trabajo profesional. Cuando usted pone su corazón y lo hace para el Señor, Él abre puertas de honor. Recuerden la historia del joven Min Jun, quien comenzó limpiando un pequeño local con total entrega, y cómo Dios, viendo su fidelidad en lo poco, lo llevó a ser un líder respetado. Dios bendice las manos que no se rinden, manos que reflejan la luz de Cristo en cada acción. La quinta ley es la base de una paz verdadera, la honestidad total. En Proverbios, Salomón nos advierte que las pesas falsas son abominación al Señor, pero la pesa cabal es su deleite. Quizás el mundo diga que para ganar dinero hay que engañar un poco, o que ser demasiado honesto es perder oportunidades. Pero escuchen bien, el dinero ganado con engaño puede saber dulce al principio, pero termina convirtiéndose en arena en la boca. La bendición que permanece es la que viene con una conciencia limpia. Dios es nuestro proveedor, y Él prefiere bendecir a un hijo honesto que camina en integridad
antes que a 1000 que corren tras la riqueza injusta. Al cerrar sus ojos esta noche, sienta la libertad de haber caminado con rectitud, pues sobre esa base Dios construirá para usted una casa que nada podrá derrumbar. Entremos ahora en la sexta ley, una de las promesas más poderosas de la Escritura, el diezmo fiel. Muchos temen que al dar el 10% no les alcance para lo demás, especialmente cuando los precios suben y las pensiones son limitadas. Pero Dios nos hace un desafío amoroso en Malaquías. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. El diezmo no es una carga, es la llave que abre el granero celestial. Cuando usted reconoce que todo lo que tiene le pertenece a Dios y le devuelve lo que es suyo, Él promete reprender al devorador por usted. La hermana Millong, siendo madre soltera, decidió confiar en esta promesa con sus últimos recursos y vio cómo Dios multiplicó milagrosamente su provisión, dándole incluso una casa propia. Confíe en que Dios sabe sumar mucho mejor que nosotros. Finalmente, la séptima ley de Salomón nos habla del corazón, el don de la alegría al dar. Dios ama al dador alegre. No se trata solo de la cantidad, sino del amor con que se ofrece. Salomón nos enseña que el ojo generoso será bendito. Si damos con queja o por obligación, perdemos la bendición del cielo. Pero si usted da con gratitud, reconociendo que Dios ha sido bueno con usted todos estos años, entonces la gracia de Dios abundará en su vida, de manera que siempre tenga lo suficiente para toda buena obra. Recuerden al anciano diácono, que a pesar de su humilde pensión, daba siempre con una sonrisa brillante. Esa era su verdadera riqueza, y Dios nunca permitió que le faltara pan ni consuelo. Que su generosidad sea siempre un acto de adoración que perfume su hogar. Ahora, unamos nuestros corazones en oración, dejando que estas 7 leyes penetren en nuestro espíritu. Padre Celestial, en esta noche silenciosa nos acercamos a ti con humildad. Te damos gracias por la sabiduría del Rey Salomón, que hoy ilumina nuestras vidas. Señor, perdónanos si hemos puesto nuestra confianza en el dinero o si hemos dejado que el miedo al futuro nuble nuestra fe. Hoy decidimos buscar tu reino primero. Oramos por cada hermano y hermana que escucha estas palabras, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones mientras duermen. Declaramos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Señor, abre las ventanas de los cielos sobre estos hogares, que el aceite de la unción de prosperidad no escasee en sus vasijas. Bendice sus manos para que todo lo que hagan prospere. Te pedimos sabiduría para administrar cada moneda y generosidad para compartir con el que sufre. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre, de generación en generación. Dormimos confiados en que tú estás trabajando a nuestro favor, preparando un mañana de bendición, de salud y de provisión abundante. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador y Proveedor, oramos. Amén. Queridos hermanos, mientras el sueño comienza a envolverlos, piensen en la quietud de la madrugada. Salomón descubrió que hay un poder especial cuando buscamos a Dios antes que al mundo.
La palabra hebrea shahar, que significa buscar temprano, implica un anhelo profundo como el de alguien que busca agua en el desierto. Para usted, que ha vivido muchos años, sabe bien que las preocupaciones suelen ser más ruidosas en el silencio de la noche. Pero Salomón nos dice: los que me aman, yo los amo, y los que me buscan temprano, me hallan. Con él vienen las riquezas, el honor y la justicia. No es solo levantarse temprano, es poner la mirada en el Creador antes que en cualquier problema. Piense en la anciana diaconisa que durante 40 años vendió verduras en el mercado. Ella se levantaba a las 3 de la mañana no para revisar sus cuentas, sino para abrir su Biblia. Aunque el mundo enfrentara crisis económicas o pandemias, sus verduras siempre eran las primeras en venderse. Ella decía con una sonrisa: si yo busco a Dios primero, Él se encarga de mi día. Esta es la seguridad que Dios quiere darle a usted hoy. No importa su edad o su situación actual, Dios tiene el control de sus finanzas. Al igual que esa mujer que ahora vive con la bendición de ver sus graneros llenos, usted también puede descansar sabiendo que su fidelidad en la oración matutina construye un muro de protección sobre su hogar y su familia. Dios no olvida su devoción, Él cuenta cada oración y cada lágrima. Continuemos meditando en la ley de la siembra. Salomón nos dejó una enseñanza que desafía la lógica humana. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El mundo nos enseña a cerrar el puño para retener lo poco que tenemos, pero el reino de Dios nos invita a abrir la mano. Cuando usted ayuda a un vecino necesitado o apoya la obra de Dios con alegría, está activando una ley espiritual que no puede fallar. Es como un agricultor que confía la semilla a la tierra. Parece que la pierde, pero en realidad está preparando una cosecha abundante. Recuerden que Dios se identifica con el necesitado. Cuando usted da, no está perdiendo dinero, está haciendo un depósito en la cuenta más segura del universo. Dios prometió que devolvería esa semilla presionada, sacudida y desbordante. Imaginen por un momento las manos de Jesús sosteniendo sus ofrendas y sus actos de caridad, bendiciéndolos y multiplicándolos para que nunca falte el pan en su mesa ni la alegría en su corazón. Usted no tiene que temer a la escasez en su vejez, porque sirve a un Dios que es el dueño de todo. Él se deleita en proveer para sus hijos que tienen un corazón generoso. Duerma tranquilo, sabiendo que su generosidad ha subido como un aroma fragante ante el trono de la gracia, y la respuesta del cielo está en camino. Finalmente, llegamos al reposo de esta noche, con la certeza de que estas leyes no son solo para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. Salomón recibió la bendición por la fidelidad de su padre David, y usted, al seguir estos principios, está dejando un legado espiritual y material para sus hijos y nietos. La Biblia dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Su fe, sus diezmos, su honestidad y su arduo trabajo son semillas que florecerán en la vida de los que usted más ama. No se preocupe por lo que dejará en el banco, preocúpese por el Dios al que les ha enseñado a servir, pues Él es la herencia más grande. Hermanos amados, sientan ahora la presencia de Jesús al lado de su cama.
Él les dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Visualicen al Señor Jesús extendiendo sus manos sobre sus finanzas, sobre sus hijos, sobre su salud. Las 7 leyes de Salomón se resumen en una sola palabra: confianza. Confíe en su sabiduría, confíe en su tiempo, confíe en su provisión. Al cerrar sus ojos, suelten toda carga. El Dios de Salomón es su Dios hoy, en el 2026 y por la eternidad. Él nunca cambia. Sus promesas son sí y amén. Que el Espíritu Santo les susurre palabras de consuelo y que mañana despierten con nuevas fuerzas y una esperanza renovada. Que la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre todos ustedes. Descansen en su amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con ustedes en esta noche tranquila. Antes de cerrar sus ojos, quiero invitarlos a un viaje al pasado, a una noche sagrada en el año 970 a.C. Allí, en el monte Gabaón, un joven rey llamado Salomón se arrodillaba ante el altar. Acababa de perder a su padre, el rey David, y se sentía pequeño frente a un reino lleno de desafíos. Tal vez usted se siente así hoy, revisando sus cuentas o preocupándose por el costo de la vida que no para de subir. Salomón también sentía miedo, pero esa noche Dios se le apareció en sueños y le hizo una pregunta que cambiaría la historia. ¿Qué quieres que te dé? Salomón no pidió oro, ni poder, ni una larga vida. Él pidió un corazón sabio para guiar a su pueblo. Y esa respuesta conmovió el corazón de Dios. Al buscar la sabiduría primero, Dios le otorgó no solo lo que pidió, sino también riquezas y gloria como ningún otro rey ha tenido jamás. Esta es la primera y más grande ley financiera de Dios. Busca primero la sabiduría y las bendiciones te seguirán. En este mundo de 2026, corremos tras el dinero, pero la Biblia nos dice en Proverbios que la sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas. La sabiduría, o jochma en hebreo, no es solo conocimiento, es la habilidad de vivir bajo el temor de Dios y tomar decisiones que Él bendice. Si usted confía en este principio hoy, escriba amén en su corazón y prepárese para ver cómo Dios abre puertas donde antes había muros. Recuerden el testimonio de la hermana Yonji, quien a los 58 años se enfrentaba a una deuda inmensa tras la pérdida de su esposo. Ella no se desesperó por el dinero, sino que cada madrugada buscó la sabiduría de Dios. A través de una oportunidad inesperada y su diligencia, Dios no solo canceló sus deudas, sino que la bendijo con una abundancia que nunca imaginó. No persiga el dinero, persiga al Dios que es dueño de todo el oro y la plata. Descanse ahora, sabiendo que su Padre Celestial ya conoce sus necesidades. Al despertar o antes de dormir, recuerde la segunda ley: busque al Señor de madrugada. Salomón escribió que quienes lo buscan temprano lo hallan, y con él vienen las riquezas duraderas. Buscar a Dios en el silencio del alba no es solo una rutina, es poner a Dios como el invitado de honor en su día. Muchos hombres exitosos se levantan temprano, pero el secreto de Salomón era buscar el rostro de Dios antes que cualquier noticia o preocupación. Cuando usted dedica sus primeros pensamientos al Creador, Él se encarga de que su día sea fructífero y sus manos encuentren bendición
en todo lo que toquen. La tercera ley es un misterio para el mundo, pero una realidad para el reino. Dar a los pobres es prestarle al Señor. El mundo dice que hay que acumular para ser rico, pero Dios dice que hay que repartir para abundar. Proverbios nos enseña que Dios mismo es el fiador de quien ayuda al necesitado y que Él pagará con intereses celestiales. No vea la generosidad como una pérdida, sino como una inversión en el banco del cielo. Jesús mismo nos prometió que si damos, se nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Como aquel pastor que en su escasez dio lo último que tenía para ayudar a un hermano enfermo y vio cómo Dios multiplicó ese gesto en una provisión milagrosa para su propia iglesia. Dios nunca se queda con nada de nadie. Él siempre devuelve mucho más de lo que entregamos con amor. Queridos hermanos, mientras descansan en sus camas, reflexionemos en la cuarta ley de Salomón, la bendición de la diligencia. La Biblia nos dice que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. En este tiempo donde todo parece ir tan rápido, a veces nos sentimos cansados, pero Dios nos llama a hacer cada pequeña tarea como si fuera para Él. No importa si es cuidar de los nietos, limpiar el hogar o realizar un trabajo profesional. Cuando usted pone su corazón y lo hace para el Señor, Él abre puertas de honor. Recuerden la historia del joven Min Jun, quien comenzó limpiando un pequeño local con total entrega, y cómo Dios, viendo su fidelidad en lo poco, lo llevó a ser un líder respetado. Dios bendice las manos que no se rinden, manos que reflejan la luz de Cristo en cada acción. La quinta ley es la base de una paz verdadera, la honestidad total. En Proverbios, Salomón nos advierte que las pesas falsas son abominación al Señor, pero la pesa cabal es su deleite. Quizás el mundo diga que para ganar dinero hay que engañar un poco, o que ser demasiado honesto es perder oportunidades. Pero escuchen bien, el dinero ganado con engaño puede saber dulce al principio, pero termina convirtiéndose en arena en la boca. La bendición que permanece es la que viene con una conciencia limpia. Dios es nuestro proveedor y Él prefiere bendecir a un hijo honesto que camina en integridad antes que a 1000 que corren tras la riqueza injusta. Al cerrar sus ojos esta noche, sienta la libertad de haber caminado con rectitud, pues sobre esa base Dios construirá para usted una casa que nada podrá derrumbar. Entremos ahora en la sexta ley, una de las promesas más poderosas de la Escritura, el diezmo fiel. Muchos temen que al dar el 10% no les alcance para lo demás, especialmente cuando los precios suben y las pensiones son limitadas. Pero Dios nos hace un desafío amoroso en Malaquías. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. El diezmo no es una carga, es la llave que abre el granero celestial. Cuando usted reconoce que todo lo que tiene le pertenece a Dios y le devuelve lo que es suyo, Él promete reprender al devorador por usted. La hermana Millong, siendo madre soltera,
decidió confiar en esta promesa con sus últimos recursos y vio cómo Dios multiplicó milagrosamente su provisión, dándole incluso una casa propia. Confíe en que Dios sabe sumar mucho mejor que nosotros. Finalmente, la séptima ley de Salomón nos habla del corazón, el don de la alegría al dar. Dios ama al dador alegre. No se trata solo de la cantidad, sino del amor con que se ofrece. Salomón nos enseña que el ojo generoso será bendito. Si damos con queja o por obligación, perdemos la bendición del cielo. Pero si usted da con gratitud, reconociendo que Dios ha sido bueno con usted todos estos años, entonces la gracia de Dios abundará en su vida, de manera que siempre tenga lo suficiente para toda buena obra. Recuerden al anciano diácono, que a pesar de su humilde pensión, daba siempre con una sonrisa brillante. Esa era su verdadera riqueza, y Dios nunca permitió que le faltara pan ni consuelo. Que su generosidad sea siempre un acto de adoración que perfume su hogar. Ahora, unamos nuestros corazones en oración, dejando que estas 7 leyes penetren en nuestro espíritu. Padre Celestial, en esta noche silenciosa nos acercamos a ti con humildad. Te damos gracias por la sabiduría del Rey Salomón, que hoy ilumina nuestras vidas. Señor, perdónanos si hemos puesto nuestra confianza en el dinero o si hemos dejado que el miedo al futuro nuble nuestra fe. Hoy decidimos buscar tu reino primero. Oramos por cada hermano y hermana que escucha estas palabras, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones mientras duermen. Declaramos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Señor, abre las ventanas de los cielos sobre estos hogares, que el aceite de la unción de prosperidad no escasee en sus vasijas. Bendice sus manos para que todo lo que hagan prospere. Te pedimos sabiduría para administrar cada moneda y generosidad para compartir con el que sufre. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre, de generación en generación. Dormimos confiados en que tú estás trabajando a nuestro favor, preparando un mañana de bendición, de salud y de provisión abundante. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador y Proveedor, oramos. Amén. Queridos hermanos, mientras el sueño comienza a envolverlos, piensen en la quietud de la madrugada. Salomón descubrió que hay un poder especial cuando buscamos a Dios antes que al mundo. La palabra hebrea shahar, que significa buscar temprano, implica un anhelo profundo como el de alguien que busca agua en el desierto. Para usted, que ha vivido muchos años, sabe bien que las preocupaciones suelen ser más ruidosas en el silencio de la noche. Pero Salomón nos dice: los que me aman, yo los amo, y los que me buscan temprano, me hallan. Con él vienen las riquezas, el honor y la justicia. No es solo levantarse temprano, es poner la mirada en el Creador antes que en cualquier problema. Piense en la anciana diaconisa que durante 40 años vendió verduras en el mercado. Ella se levantaba a las 3 de la mañana no para revisar sus cuentas, sino para abrir su Biblia. Aunque el mundo enfrentara crisis económicas o pandemias, sus verduras siempre eran las primeras en venderse. Ella decía con una sonrisa: si yo busco a Dios primero,
Él se encarga de mi día. Esta es la seguridad que Dios quiere darle a usted hoy. No importa su edad o su situación actual, Dios tiene el control de sus finanzas. Al igual que esa mujer que ahora vive con la bendición de ver sus graneros llenos, usted también puede descansar sabiendo que su fidelidad en la oración matutina construye un muro de protección sobre su hogar y su familia. Dios no olvida su devoción, Él cuenta cada oración y cada lágrima. Continuemos meditando en la ley de la siembra. Salomón nos dejó una enseñanza que desafía la lógica humana. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El mundo nos enseña a cerrar el puño para retener lo poco que tenemos, pero el reino de Dios nos invita a abrir la mano. Cuando usted ayuda a un vecino necesitado o apoya la obra de Dios con alegría, está activando una ley espiritual que no puede fallar. Es como un agricultor que confía la semilla a la tierra. Parece que la pierde, pero en realidad está preparando una cosecha abundante. Recuerden que Dios se identifica con el necesitado. Cuando usted da, no está perdiendo dinero, está haciendo un depósito en la cuenta más segura del universo. Dios prometió que devolvería esa semilla presionada, sacudida y desbordante. Imaginen por un momento las manos de Jesús sosteniendo sus ofrendas y sus actos de caridad, bendiciéndolos y multiplicándolos para que nunca falte el pan en su mesa ni la alegría en su corazón. Usted no tiene que temer a la escasez en su vejez, porque sirve a un Dios que es el dueño de todo. Él se deleita en proveer para sus hijos que tienen un corazón generoso. Duerma tranquilo, sabiendo que su generosidad ha subido como un aroma fragante ante el trono de la gracia, y la respuesta del cielo está en camino. Finalmente, llegamos al reposo de esta noche, con la certeza de que estas leyes no son solo para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones. Salomón recibió la bendición por la fidelidad de su padre David, y usted, al seguir estos principios, está dejando un legado espiritual y material para sus hijos y nietos. La Biblia dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Su fe, sus diezmos, su honestidad y su arduo trabajo son semillas que florecerán en la vida de los que usted más ama. No se preocupe por lo que dejará en el banco, preocúpese por el Dios al que les ha enseñado a servir, pues Él es la herencia más grande. Hermanos amados, sientan ahora la presencia de Jesús al lado de su cama. Él les dice: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Visualicen al Señor Jesús extendiendo sus manos sobre sus finanzas, sobre sus hijos, sobre su salud. Las 7 leyes de Salomón se resumen en una sola palabra: confianza. Confíe en su sabiduría, confíe en su tiempo, confíe en su provisión. Al cerrar sus ojos, suelten toda carga. El Dios de Salomón es su Dios hoy, en el 2026 y por la eternidad. Él nunca cambia. Sus promesas son sí y amén. Que el Espíritu Santo les susurre palabras de consuelo y que mañana despierten con nuevas fuerzas y una esperanza renovada. Que la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre todos ustedes. Descansen en su amor infinito. En el nombre de Jesús. Amén.